Buenas tardes, profe. Mi nombre es Valentín Villalbazo, soy del grupo 62GB y a continuación le voy a explicar algo sobre las propiedades periódicas de los elementos. Una de las propiedades periódicas de los elementos es el radio atómico. Este se define como la distancia que hay entre el núcleo de un átomo y la última capa o nube de electrones, o como otros la conocen como capa de valencia. Entonces es la distancia que hay entre el núcleo del átomo y la capa de valencia. Ahorita vamos a ver cómo varía en un grupo y en un periodo. En un grupo, el radio dice que aumenta de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los elementos conforme van bajando los grupos, van teniendo más electrones y van teniendo más niveles. Cada vez van teniendo más niveles. Entonces el radio va aumentando, cada vez va aumentando la distancia del núcleo y la capa de valencia de los átomos. ¿Y cómo varía en un periodo? Dice que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Entonces esto quiere decir que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. La carga nuclear efectiva quiere decir que los átomos de los elementos que están más a la derecha hay una fuerza de atracción hacia el núcleo. Los electrones tienen una fuerza de atracción más hacia el núcleo. Entonces los elementos que están más a la izquierda, la fuerza de atracción es menor, o sea que se van dispersando más y entonces hay más distancia, tienen más radio. Otra de las propiedades es la energía de ionización. Esta se define como la energía mínima necesaria de un átomo en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental para desprender o ceder un electrón de su último nivel externo, o sea, de su capa de valencia, formando así un ion monopositivo, o como lo conocemos también como catión. Vamos a ver cómo varía en un grupo y en un periodo. En un grupo dice que esta energía aumenta de abajo hacia arriba. Es el sentido contrario de cómo aumenta el radio atómico, porque el radio atómico aumentaba de arriba hacia abajo, porque que bajaban los grupos, los elementos iban aumentando sus niveles. Entonces este aumenta de abajo hacia arriba, porque si tienes un elemento aquí, quiere decir que tiene pocos niveles, entonces tiene más fuerza de atracción del núcleo. Entonces se va a requerir una mayor energía de ionización para desprender ese electrón de su capa de valencia. Y en los periodos dice que aumenta de izquierda a derecha, igual en sentido contrario del radio atómico, porque la carga nuclear efectiva quiere decir que hay una mayor fuerza de atracción del núcleo con los electrones. Entonces se va a requerir, si un elemento está aquí, se va a requerir mayor energía de ionización para desprender ese electrón de su capa de valencia. Entonces sabemos que si se encuentra un elemento en esta posición y otro aquí, vamos a saber que este de aquí va a ocupar mayor energía de ionización, porque siempre es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La siguiente propiedad es la afinidad electrónica. Es muy similar a la energía de ionización, solo que la energía de ionización era para desprender un electrón. Esta es para recibir un electrón. Entonces, al recibir un electrón, en ese átomo se va a formar un ion mononegativo, o sea, un anión. Ahora vamos a ver cómo varía en un grupo y en un periodo. Esta aumenta en el mismo sentido que la energía de ionización. ¿Pero por qué? Aumenta en los grupos de abajo hacia arriba, porque si nos situamos en un elemento en esta parte, vamos a saber que tiene pocos niveles. Entonces hay una mayor fuerza de atracción del núcleo con los electrones. Entonces va a haber una mayor energía de afinidad electrónica para recibir o para jalar o para recibir un electrón de otro átomo. Igual, aumenta en el mismo sentido que en los periodos, de izquierda a derecha, porque la carga nuclear efectiva quiere decir que
Si tenemos un elemento situado en esta posición, hay una mayor atracción del núcleo también con los electrones. Entonces va a haber más afinidad electrónica en esa parte para recibir un electrón. La siguiente propiedad es el carácter metálico. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos propiedades físicas y químicas de metales y no metales, como por ejemplo la conductividad eléctrica, pues en los metales es elevada, mientras que en los no metales no existe conductividad. La conductividad térmica, al igual, en los metales es elevada y en los no metales es deficiente. El brillo en los metales es un gris metálico, excepto como ya lo conocemos como el oro o el cobre, que es un poco más amarillento. Y en los no metales no tienen brillo. El estado de agregación. En la mayoría de los metales, bueno, por no decir casi en todos, son sólidos, excepto el mercurio. Y en los no metales tenemos los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. La ductilidad. Los metales poseen esa propiedad, mientras que los no metales no la poseen. El tipo de enlace. El tipo de enlace en los metales siempre van a ser en estado sólido y va a ser un enlace metálico, mientras que en los no metales las moléculas van a ser con enlaces covalentes. Y características físicas: los metales son maleables, van a poseer esa propiedad de maleabilidad, mientras que en los no metales, en estado sólido, van a ser quebradizos. Y pasamos a las propiedades químicas. Los electrones de valencia. Los electrones de valencia en los metales van a ser pocos, van a ser de 2 o 3, por mucho 3. Y en los no metales van a ser de 4 a más electrones de valencia. Tienen más electrones de valencia los no metales. La afinidad electrónica. En los metales tienen una débil tendencia a aceptar electrones, mientras que los no metales tienen una elevada tendencia a aceptar electrones, o sea que forman aniones con gran facilidad. La energía de ionización en los metales es baja. Ellos forman cationes con facilidad. Y los no metales, la energía de ionización es elevada. Mientras que la característica de electronegatividad o la propiedad de electronegatividad en los metales es baja y en los no metales es elevada. Páusale. Y el último tema para explicar de esa exposición es el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan se trata de una serie de algoritmos del álgebra lineal para determinar los resultados de un sistema de ecuaciones y así hallar matrices y matrices inversas. Este nombre se le debe a estos señores, Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Jordan. En cuanto al balanceo de ecuaciones químicas mediante este método, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar. Aquí tenemos la ecuación química. Para esto primero se le deben de poner variables a cada compuesto. Algunos ponen las letras del abecedario como A, B, C, D, E, F, y otros ponen X1, X2, X3, X4. Después se acomodan de esta manera cada elemento y se multiplican. Si tienen los números que tengan, se van a multiplicar por la variable. Después se iguala a 0, queda de esta manera. Ya que se igualó a 0, entonces sí se pasa a convertir de forma matricial, o se pasa a la matriz. Aquí tenemos las variables. Aquí se utilizó de la A a la G. Y por ejemplo, en el primer renglón, como tenemos A, 5A, solamente ponemos el número 5, pero no tenemos B ni C hasta la D. Pero como no tenemos B ni C, aquí se pone 0, no se saltan, se pone 0, 0, y tenemos hasta la D, que es menos D, entonces se pone menos 1. También en la E es negativa, menos 1, y no tenemos F ni G, y se pone 0, 0, y así sucesivamente para cada compuesto. Y se tiene que lograr
una matriz identidad, es decir, en la forma diagonal se tienen que convertir en unos y los demás números tienen que ser ceros. Esto se llega mediante las operaciones elementales como multiplicación, división, suma o resta. Y después la última columna dará los resultados de las variables, pero se tiene si no, por ejemplo, no te da el valor de g, tú tienes que asignar un valor a g para que después cada una de las demás variables lleguen o se llegue al resultado correcto. Y sería todo de mi parte. Gracias.